Ok, composición de funciones. Vamos a hacer en esta parte puro ejercicios, porque en otro video ya se ha explicado la conceptualización, ¿no? Muy bien. En este caso tengo dos funciones, la función f de x, que es 5x más 3, y la función g, que es 2x menos 1. Nos dice la composición que tenemos aquí, y esto se expresa de la siguiente forma, se expresa como f g de x, ¿no? Y esto es una cosa muy sencilla, porque miren, en f, que es f, es 5x más 3, y en vez de x, voy a poner paréntesis, miren, 5, y voy a poner paréntesis más 3. ¿Por qué he puesto paréntesis? Porque en vez de poner x, voy a poner lo que es. Y en este caso es g de x. Y g de x es 2x menos 1. Entonces aquí ponemos 2x menos 1. ¿Listo? Esto va a ser igual a propiedad distributiva 10x. Propiedad distributiva menos 5 más 3. Y esto va a ser igual a 10x menos 5 más 3 menos 2. ¿No? Muy sencillo, muy fácil. Tengo otro. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser de la siguiente forma. Esto se puede expresar como g f de x. ¿Y esto es igual a qué? G es igual a 2x menos 1, pero en vez de x voy a poner paréntesis. Si hubiese otros x también pongo paréntesis. En todo caso va a ser 2 por x menos 1. Pero en vez de x, ¿qué voy a poner? Voy a poner la función f de x, y f de x es 5x más 3, ¿no? Aplico propiedad distributiva, y ¿qué voy a tener? Voy a tener 10x más 2 por 3, 6, menos 1, y voy a tener 10x más 6 menos 1 más 5, ¿no? Y como ven, ya tengo las composiciones. Muy bien, aquí tengo otro ejercicio de la práctica, ¿no? Miren, tengo 5 funciones, esta, la h, la r y la t. Dice determinar el valor requerido. Aquí yo puedo jugar con las composiciones, ¿no? Puedo jugar con las composiciones. Por ejemplo, puedo hacer f compuesta con g de x, y eso es como escribir, ustedes ya saben, es como escribir f g de x, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la f? Nos dice esto, nos dice 2, pero en vez de x, ¿qué voy a poner? Paréntesis al cuadrado menos paréntesis menos 3, ¿no? Y en vez de poner x, voy a poner g de x. ¿Qué es g de x? Raíz de x más 5, raíz de x más 5, ¿no? Para terminar, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 2, paréntesis, el cuadrado se va con la raíz, me queda x más 5, menos raíz de x más 5, menos 3. Y esto va a ser igual a propiedad distributiva, voy a tener 2x más 10, menos raíz de x más 5, menos 3. Y esto va a ser igual a 2x menos raíz de x más 5, más 10 menos 3 va a ser positivo 7, y ya está. Como ven, ya he hecho la composición. Aquí hay una observación en los dominios. Miren, el dominio de g de x, son todos los x excepto los valores que son negativos. ¿Estamos bien? Y el dominio de esto va a ser también lo mismo. Todos aquellos valores para los cuales aquí adentro no me dé negativo, ¿no? Entonces, en todo caso, todos los x que son mayores o iguales a menos 5. Como dato curioso, ¿no? Pero por el momento solamente estamos estudiando composición. Vamos a hacer otro ejemplo. Miren, otro ejemplo. Vamos a hacer en este caso h compuesta con r. Miren, h compuesta con r es lo mismo que hacer, ¿qué cosa? H
r de x. ¿Estamos bien? Y eso va a ser igual a h, que es esta expresión, es 1 sobre x. Pero en vez de x, ¿qué voy a poner? Voy a poner la función r de x. O sea, voy a poner x cubo menos 1. Y ya tengo la función, ya tengo la composición. Restaría hacer puntos críticos aquí abajo para encontrar su dominio, ¿no? Pero por el momento solamente estamos haciendo la composición. Muy bien, pasamos a la parte 2. A la parte 2 dice aquí podemos definir la composición de tres funciones. En este caso dice f compuesta con g compuesta con h de x. Eso, como dice aquí, podemos explicar como f g h de x, ¿no? Es así. Primeramente f ¿qué es? Es 2x más 3, es 2x más 3. Eso es. Pero en vez de x, ¿qué voy a poner? En vez de x voy a poner g. ¿Y g qué cosa es? Es raíz de x, raíz de x. Pero en vez de x, ¿qué voy a poner? H de x. H de x es 1 sobre x. Listo. Muy sencillo. Aquí esto sería 2 por la raíz de 1 sobre x más 3. ¿No? Algo sencillo para entender. Ahora podemos hacer también la función h compuesta con g compuesta con f de x, ¿no? Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo, ¿no? En este caso sería h compuesta con g compuesta con f de x. A ver, veremos. H, ¿qué cosa es? Es 1 sobre x. 1 sobre x. Pero en vez de x, ¿qué voy a poner? La función g, que es raíz de x, y f de x que es 2x más 3, ¿no? Igual ya hemos hecho la composición. Aquí hay un problema con el dominio. Recuerden que el dominio aquí abajo tiene que ser distinto de 0, pero lo de adentro tiene que ser mayor a 0. ¿Estamos bien? Y ya hemos hecho con 3. Muy bien, aquí nos trae este ejercicio. Nos dice que f de x es igual a esto, g de x igual a esto, y esto es lo que tenemos que hallar, ¿no? Hallar la composición. Pero aquí hay un pequeño problemita que dice que f de x más 1 es igual a 3x más 1. Esto lo puedo arreglar con cambio de variable. Puedo decir que x más 1 es igual a u, y x va a ser igual a u menos 1, ¿no? Entonces esto yo lo puedo escribir como f de u, y esto va a ser igual a 3, y en vez de x voy a poner u menos 1 más 1, ¿no? Después de eso voy a tener f de u, que es igual a 3u menos 3, haciendo distributividad, más 1. Voy a tener f de u, que va a ser igual a 3u menos 2. Ya, como u es una letra, puedo ponerlo como f de x igual a 3x menos 2. ¿Estamos bien? Ya tengo f de x y ya tengo g de x. Tengo que hallar la composición. Entonces la composición sería f de g de x más 1, ¿no? F compuesta con g de esto. Entonces aplicamos la composición. F es lo que habíamos hallado aquí, 3x menos 2. Entonces voy a tener que poner 3x, porque es lo que nos ha quedado de aquí, 3x menos 2, pero en vez de esto voy a poner g. G es 2
x más 1. En vez de x, que voy a poner x más 1. X más 1 menos 3, ¿no? Y para terminar, la composición FOG, ¿no?, de x más 1 va a ser igual a 3 por 2x más 2 menos 3 menos 2. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 3 por 2x menos 1, porque menos 2 menos 3 va a ser menos 1, menos 2, y esto va a ser 6x menos 3 menos 2, y para terminar esto va a ser igual a 6x menos 5, ¿no? Esta sería la composición F compuesta con G de x más 1.